Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues vamos a iniciar con la clase de hoy, que es método redox. ¿Qué significa esto del método redox? ¿Tú alguna vez has visto estos fenómenos químicos y te has preguntado por qué una manzana se oscurece cuando la muerdes y la dejas a la intemperie? ¿Verdad? Una manzana, una pera, un plátano. ¿O por qué a un clavo le sale polvo, ¿verdad? Rojizo, si también se le deja a la intemperie y hasta se moja? ¿O por qué el fuego se aviva con el aire? Pues todos estos son fenómenos químicos y que tienen que ver con un elemento muy importante, con el oxígeno. El oxígeno tiene propiedades y una de ellas es oxidar ciertas sustancias. Aunque también todos los elementos que están en el grupo del oxígeno tienen esa propiedad de oxidar, no nomás el oxígeno, ¿verdad? Pero ¿qué significa oxidar? ¿Qué es oxidar? Aquí se define que es el proceso por el cual se remueven electrones de un átomo. Es un proceso químico. ¿Qué significa esto de remover electrones? Pues como quitar, ¿no? Esto quiere decir que un átomo sufre una oxidación cuando aumenta ¿qué? Su número de oxidación en una reacción. Pero al mismo tiempo que se oxida, este pierde electrones. Entonces, ¿qué es la oxidación? Una pérdida de electrones. Por ejemplo, yo para entender cómo perder electrones, debo recordar qué es el número de oxidación. ¿Qué es? Pues si recuerdas en la tabla periódica están muchísimos elementos y estos elementos tienen números chiquitos llamados como número de valencia. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser más 3, menos 2, menos 5. Recuerda, hay elementos que tienen muchos números de valencia y esa valencia es el número de oxidación. Por lo tanto, valencia y oxidación es lo mismo. Y si recuerdas para qué se ocupaban, para formar compuestos. Si tú quieres formar un compuesto como aquí, óxido de sodio, te ibas a la tabla, veías que el sodio está en el grupo 2, tiene una valencia 2, por lo tanto su oxidación es 2 y el oxígeno es menos 2, ¿verdad? Luego también tengo el ácido clorhídrico, el hidrógeno trabaja con más 1, valencia 1 y el cloro menos 1. Y si recuerdas me tenían que dar 0, ese número de oxidación o valencia para que el compuesto existiera. Y ahí, entonces aquí mostré yo los números de oxidación. Y entonces la química nos da reglas para cómo y cuándo utilizar estos números de oxidación. ¿En dónde? En una reacción química. Número 1. Regla número 1. Si un elemento está sin combinarse, es decir, que sea totalmente solo y no se combine para formar compuestos, este elemento, su número de acción siempre va a ser 0. Aquí el sodio, el hidrógeno, el oxígeno, cloro, manganeso, cobre. Si el elemento no se combina, vale 0. Y tú preguntarás, ¿por qué unos elementos tienen un subíndice 2? Bueno, los no metales son los únicos por ser no metales, serán moléculas diatómicas o átomos diatómicos y tienen un subíndice 2. Nada más los no metales. El sodio es un metal, no lo tiene. El manganeso, el cobre también no lo tiene. Solo los no metales van a ser diatómicos. Los metales siempre cuando se vayan a combinar, su número de oxidación, ¿cuál va a ser? El de valencia, como ya decíamos, ¿no? Ahí es un ejemplo de elementos con su número de valencia que tienen en la tabla periódica. Pero como dije, cuando están solos, valen 0. Si se combinan o se van a combinar, tendrán que utilizar esos números de valencia y vienen en la tabla periódica. 3. El oxígeno es el único elemento, digamos, es el más loco o la más loca de todos. ¿Por qué? Porque el oxígeno quiere andar con todos. ¿Qué significa eso? Que el oxígeno es el que se va a combinar tanto con no metales, con los metales, ¿verdad? Para formar óxidos, para formar sales, para formar hidróxidos. Entonces el oxígeno con todos se quieren combinar. Por lo tanto el oxígeno va a tener o va a trabajar con una valencia u oxidación de menos 2. Siempre, 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 eso grábatelo bien, el oxígeno trabajará con menos 2 para formar compuestos. Excepto nada más cuando se junte con el hidrógeno para formar ¿qué? Para formar un peróxido. ¿Qué es el peróxido? El agua destilada. Entonces cuando forme agua destilada o peróxido, nada más el oxígeno trabaja con menos 1. Por ahí en fuera siempre va a ser menos 2. Ejemplos de cómo es esto de la oxidación. ¿Qué es oxidación? Cuando un elemento pierde electrones. ¿Eso qué significa? Si el
elemento está solito, su número de valencia vale 0. Si se va a combinar, utilizas lo que está en la tabla periódica. Entonces 0, el sin pasa a más 2. ¿Qué significa eso? Que perdió los electrones. Entonces tú dirás, H, ¿cómo está eso de perder electrones? Si pasa de 0 a más 2, ¿cómo que pierde? Pues así la definición. Si un elemento está de 0 y pasa a más 2, se llama que perdió electrones, entonces sufrió una oxidación. Pasar de menor a mayor, pierde 2 electrones y sufrió una oxidación. El fierro pasa de 0 a 3, pierde 3 electrones, una oxidación. El carbono pasa de 0 a más 4, pierde 4 electrones, una oxidación. Con eso entonces tú vas a llenar esa tabla. ¿Qué vas a hacer en esta tabla como actividad? Yo aquí tengo elementos, son todos estos. Aquí está número de acciones o valencia, cuántos electrones pierde y el nombre del elemento. Yo puse un ejemplo, el vanadio. El vanadio, tú vas a la tabla y tiene todos estos números de oxidación. Por lo tanto, estos va a ocupar para formar compuestos. Por lo tanto, va a perder esos números de oxidación. Si te vas al molibdeno, lo buscas en la tabla, aquí los colocas. Por lo tanto, el molibdeno va a perder esos electrones con los que se va a combinar. Y así para el bario, cobalto, bromo, boro, selenio y el flúor. Entonces, en esa tabla está muy sencillo. Son los de valencia y por lo tanto son los que va a perder. Cualquiera me preguntas, hace la actividad. Paso asistencia a las 7. Más tarde ya pongo falta. Estén atentos, hagan su apunte de actividad y estamos en contacto. Esa es la última actividad de este parcial, ¿verdad? Para que los evalúe. ¿Cómo evaluar? Con evaluación continua. Así los voy a evaluar. Entonces lo que entreguen hasta hoy va a ser su calificación. ¿Estamos de acuerdo? Adiós.